Capítulo 5. Los cuentos. Una infancia es plena cuando está llena de cuentos. Estábamos rodeadas de los más maravillosos libros que se pueden desear. Esto era debido a que mi madre, días antes de la llegada de los Reyes Magos, iba a las librerías a buscar libros. Había una en la calle Arenal, muy cerca de la Puerta del Sol, que se llamaba Librería Hernando, donde la recibían siempre muy bien. Entraba revestida de su encanto y amabilidad natural que le abría todas las puertas y les decía: ¿puedo mirar en los estantes donde estén los restos de antiguas ediciones de los libros que aún no se han vendido? Y la dejaban pasar detrás de los mostradores a la trastienda. Y allí rebuscaba y revolvía e iba encontrando maravillosos y prodigiosos libros de cuentos, facilitando así a los Reyes Magos la tarea de ponernos unos libros que parecían traídos realmente de mágicas tierras lejanas. Nadie tenía cuentos como los nuestros, con bellas, exóticas y raras ilustraciones, de esas que podías estar horas mirándolas sin cansarte, porque eran un pozo inagotable de sorpresas, tan sugestivos como para descubrir un cuento dentro de otro cuento. En realidad no eran muchos en número, pero los mirábamos tanto que, aún tan sabidos, seguíamos pasando sus hojas día tras día y descubríamos siempre algo nuevo. Todo lo aprendí en los cuentos. Conocí los sentimientos de los personajes, comprendí de dónde brotaban sus consecuencias y aprendí a reconocerlos en mí. También intuía cómo había que confiar y esperar y no dejarse intimidar por los acontecimientos adversos, por la maldad del orgullo ni la envidia, porque todo infortunio, desdicha y desventura hallaba en los cuentos una salida, una buena solución, un positivo y creativo desenlace. Y era sólo un medio inevitable para encontrar un verdadero final feliz. Incluso recibí la magia de las palabras. El lenguaje de los cuentos, las expresiones, los vocablos con que se narran las historias, son de alta literatura. Nunca son voces vulgares, comunes y corrientes. Cuando preguntábamos a mamá qué significaba un término necesario para saber qué estaba ocurriendo en el relato, indefectiblemente oíamos decir: «Vete al diccionario». Así que teníamos una gran familiaridad y manejo de él desde muy pequeñas, un hábito que no hemos perdido. Una cultura que nace de los cuentos es la más rica, gozosa y abundante que se pueda imaginar, porque tiene su origen en el caudal ancestral de la infinitud de los tiempos, en aquellos remotos del «érase una vez», con aquella infinidad de comienzos, a cual más sugerentes. Érase que se era, hace mucho, mucho tiempo, en un lejano país allende los mares, oí contar una historia. En un apartado y remoto lugar, allá por los tiempos de Maricastaña, existió una vez.
En un tiempo muy antiguo del que nos tiene memoria, esta historia tuvo lugar en un tiempo en el que aún existían los dragones en la tierra. Tras estos comienzos, lo que viene después siempre es maravilloso. Los cuentos son imprescindibles para crecer con el espíritu sano y libre. Los cuentos nos van mostrando y desentrañando los más grandes y ocultos secretos de la vida. El bien, el mal, la ambición, la generosidad, la mezquindad, el amor, el odio, los celos, la constancia, la valentía, el sentido de la existencia. Los cuentos son esenciales en mi caminar. No recuerdo que nos los leyeran en la cama, pero sí me veo sentada dentro, bien abrigadita por las mantas, rodeada de libros de cuentos. No obstante, para cada situación, la didáctica de mi madre siempre tenía un cuentecillo que narraba con todo lujo de detalles e iluminaba la historia que alumbraba el hecho. Todos pertenecen a la cultura popular, que seguramente tenía su origen en fábulas y leyendas que pasaban de generación en generación, y nos encantaba porque los aderezaba con toda clase de voces distintas, gestos y ruidos. Un hombre reflexionaba de pie sobre lo que debía de hacer entre las varias opciones que se le presentaban. No sé qué hacer, si ponerme a trabajar o comer antes. Casi primero voy a comer. Cuando acabó su condumio, volvió a cavilar. No sé qué hacer, si ponerme a trabajar o echarme la siesta antes. Casi primero voy a descansar. Y así nunca le llegaba el turno al trabajo. Este era uno de sus cuentos. O aquel pastor que, aburrido de no hacer nada, se entretenía en engañar a los otros compañeros que a distancia, en las otras laderas de la montaña, cuidaban de sus rebaños, haciéndoles creer con grandes voces que venía el lobo y atacaba a sus ovejas. Todos, abandonando sus propias majadas, acudían veloces a socorrerle. Esta chanza la repitió varias veces y se reía y burlaba de ellos al ver que se lo habían creído. Hasta que un día vino el lobo de verdad y por más que gritaba y pedía auxilio, nadie le hizo caso porque pensaban que era otra de sus bromas. El lobo de verdad esquilmó y arruinó su rebaño de tal guisa que le dejó sin ovejas. Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Nos conmovía mucho la historia de aquel leñador que ante la gran tempestad que se cernía sobre el campo, corrió a guarecerse de la lluvia torrencial y se refugió debajo de las ramas de una gran encina. Cuando de pronto un luminoso rayo que buscaba una altura donde descargarse, cayó raudo y mortal sobre el árbol y sobre quien, ignorante, se cobijaba bajo su fronda. Así que desde muy pequeñas sabíamos del peligro y de lo que no se debía hacer en el campo durante las tormentas. O aquel que se titulaba A gusto de todos, de los cuentos del conde Lucanor, nos divertía especialmente porque lo representaba. Iban un padre y un hijo caminando junto a su burro a la feria del pueblo vecino. Cuando se cruzaron en el camino,
con unos aldeanos que al verlo se reían, diciendo: «Vaya par de paletos, los dos cansándose y el jumento vacío». «Es verdad, hijo», dijo el padre, «vamos a aprovechar que tenemos borrico. Subámonos y llegaremos descansados a la feria». Pronto se toparon con otros que murmuraban: «Pero no se les caerá la cara de vergüenza. Animalito, lo van a deslomar». «Es verdad, hijo», dijo el padre, «bájate tú y lleva el ronzal». Al poco pasaron otros y comentaban: «Ya podrá el grandullón, ahí tan comodón, mientras el pobre crío tiene que ir andando». «Es verdad, hijo, ya me bajo yo y súbete tú al burro». Al poco, otros que pasaban les gritaban: «No hay respeto, mira que el joven montado en el rucio y el pobre padre con sus años caminando». Al final dijo el padre: «¿Te darás cuenta, hijo, de que no podemos ir a gusto de todos? Así que haremos lo que creamos en conciencia sin escuchar a los habladores». Nos contaba también, para nuestro aprendizaje, el cuento de la lechera, que venía desde los tiempos de Esopo, en el siglo VI a.C. Luego lo relató don Juan Manuel en el siglo XIV y por fin Samaniego en el XVIII. La historia de un engañoso e ilusorio fabricado en el aire y de una frustración al pisar la realidad. Era un cuento triste. Una pobre lechera va al mercado a vender una cántara de leche. De camino va pensando que con la venta comprará huevos, de donde le saldrán pollitos, que venderá y con la ganancia podrá comprar un lechón, que cuando bien cebado arrastre su barriga por todo el lugar, venderá a buen precio y con lo que saque se comprará y ¡cataplón! Tropezó, cayó y adiós leche, adiós huevos, pollo, lechón, adiós sueños. Oh loca fantasía que palacios fabricas en el viento, modera tu alegría, no sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre tu cantarilla la esperanza. No anheles impaciente el bien futuro, ya que ni el presente está seguro. Este nunca fue uno de mis cuentos favoritos, que vivía desde muy pequeña en muchas ensoñaciones y fantasías, pero nos gustaba oírlo por la radio, en la hora infantil. El cuento que cantara en verso Raquel Meyer, y cuyo alegre estribillo nos sabíamos muy bien. Qué contenta que estoy con mi suerte, quien me mira al instante lo advierte, me rebosa la felicidad, no me cambio ni por la marquesa ni por la duquesa de la cristiandad. Nos encantaba. Luego el cuento de la hija de la madrastra. Este lo contaba mamá muy a menudo. Era muy divertido y alentador, porque cuando sales perdiendo en lo que te ha tocado en el reparto, a la larga siempre hay una ganancia extra para el que está en desventaja. Era un hombre viudo que tenía 2 hijas y que se casó con una viuda que tenía una hija. A la hora de repartir, la madrastra, con amabilidad, a las 2 hijas del viudo, le decía a la primera: «Toma, uno para ti, otro para mi hija». Y a la segunda: «Toma, otro para ti y otro para mi hija». Así que la hija de la madrastra siempre salía con doble ganancia en el reparto.
También nos recitaba mamá versos como este. Alto el tren, parar no puede. ¿Ese tren a dónde va? Caminando, caminando, en busca del ideal. ¿Cómo se llama? Progreso. ¿Quién va en él? La humanidad. ¿Quién lo dirige? Dios mismo. ¿Cuándo parará? Jamás. Un poema que sonaba amenazador, pero nos dejaba conformes porque era como una profecía de la buena humanidad que va hacia el progreso, aunque no sabía bien lo que esa palabra significaba, y además con un final tranquilizador, porque Dios estaba al tanto de todo lo que pudiera ocurrir a esa humanidad. Y este otro, cuyo título era A todo hay quien gane, que recitábamos desde bien pequeñas. Y después, en el bachillerato, al estudiar literatura, descubrimos que era de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Qué bien entendíamos que a todo hay quien gane, que siempre hay alguien que está mucho peor que nosotros, para poder hacer desaparecer esa queja continua que solemos emitir por todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que nos ocurre. El cuento de la necesidad lo oíamos con mucha frecuencia, siempre que decíamos, mamá, no lo sé hacer, mamá, no puedo, mamá, no lo encuentro. Entonces, con paciencia y humor, comenzaba. Un leñador tenía un hijo y un día le dijo, hijo, ya es hora de que me ayudes. Hoy no puedo ir a por leña, así que coge las herramientas, vete al bosque y trae una buena carga en el burro. Pero padre, ¿y cómo lo hago si yo no sé? Ah, no te preocupes, hijo. Tú llamas a la necesidad y te lo solucionará enseguida. ¿Ah, sí? O sea que a esa señora la llamo y viene sin más, sin conocerme. ¿Tú estás seguro, padre, de que estará en el bosque? Seguro, hijo. Siempre anda cerca y siempre ayuda. Así que, contento y confiado, se montó y cargó en el burro todos los aperos, no sin antes haberle puesto las albardas y el ronzal. De buena mañana llegó a un apacible claro del bosque y sintió hambre. Sacó de su morral el almuerzo que le había preparado su madre y mientras se lo comía estaba pendiente por si llegaba la señora que le iba a ayudar. Satisfecho el estómago, la mullida hierba verde le invitaba a disfrutar de su frescor. Así que se tumbó y se durmió. Cuando despertó, ya caía la tarde y empezó a inquietarse porque la señora no había aparecido. La llamó a grandes voces una y otra vez. ¡Necesidad! ¡Necesidad! Nadie respondía y comenzó a preocuparse, a agobiarse y a dar vueltas sin saber qué hacer, porque lentamente se acercaba la noche. Él la seguía llamando a gritos, mientras se decía a sí mismo, en medio de una angustia creciente, ¿y si esa no aparece antes de que anochezca, qué voy a hacer yo? Y casi llorando, con una gran congoja, comenzó a coger palos y ramas formando haces que ataba con las cuerdas sobre las albardas. Seguía llamándola, incansable,
mientras cortaba con el hacha troncos que apilaba para hacer nuevos haces que iba amarrando al gran fardo que formaba sobre el burro, hasta que ya no cabía más y tomó rumbo a su casa. El padre, que le estaba esperando, le vio desde lejos y se alegró del gran cargamento que traía. Pero el hijo, muy enfadado, le decía: «Padre, usted me engañó, que la necesidad no apareció». A lo que el padre le respondió: «Pero bueno, hijo, ¿quién crees que te ayudó a formar esta estupenda carga sobre el burro?». Nos lo sabíamos, pero nos gustaba mucho oírselo contar. Siempre añadía algo nuevo que nos hacía reír. Entre nuestros libros de cuentos había títulos e historias que siguen frescos en mi memoria. Los cuentos bretones, con leyendas ancestrales que venían de los celtas, como aquella de las piedras de Plouhinec, unos megalitos prehistóricos que una vez al año se arrancaban de la tierra y bajaban en tropel con un ruido atronador a beber al río, dejando al descubierto los grandes tesoros que durante siglos se ocultaban debajo. Y esto solo duraba un instante, de manera que aquel que pretendiera llevárselos era inevitablemente arrollado y aplastado por las enormes piedras. Otro cuento era el terrible Ollí, narraciones de crueles y temerosos ogros de las remotas tierras del norte y de pequeños héroes en apariencia insignificantes que con su astucia triunfaban sobre los invencibles y malvados gigantes. El de Horas Felices era un libro de muchos cuentos desconocidos, con grandes pastas duras y dibujos, escenas y atuendos de los años 20. Cuentos de Andersen, cuentos de Grimm y cuentos de Calleja, en un grueso libro rojo lleno de misterios, como El secreto de Barba Azul, mostrado en antiguas e inquietantes ilustraciones en blanco y negro. El silbato prodigioso, que una anciana le regaló a un pobre soldado por haberla socorrido, y a cuyo sonido acudían de pronto 3 perros enormes de ojos grandes como platos que le salvaban de los más horribles peligros. El hada Merliga, que a los buenos premia y a los malos castiga. Jack y las habichuelas mágicas, un bello libro de papel atelado con grandes dibujos de árboles frondosos y verdes paisajes ingleses. Hans, la historia de un niño obstinado. Blancanieves y los 7 enanos, con maravillosas y bellas ilustraciones de grandes y afamados dibujantes. Entendimos bien pronto que tener muchos deseos, que querer muchas cosas, te ponía triste por no tenerlas y te hacía esclavo, con aquel cuento de la hada madrina en el que un cuenco de malaquita verde brillante contaba con el don de la libertad, pues si por la noche se depositaba en él todos los deseos que a uno le atormentaban, al amanecer estaba vacío y se recuperaba la alegría. Los 4 hermanos hábiles lo teníamos en un tebeo, donde se contaba que un padre, tan pobre que no tenía para dar a sus hijos de comer, los mandó a buscar fortuna y a aprender un oficio. Estos salieron de su hogar y anduvieron juntos un buen trecho, hasta que llegaron a una encrucijada. Aquí oí esta palabra por primera vez, encrucijada. Entonces se despidieron y convinieron en encontrarse al cabo de un año.
El primero se encontró con un arquero que estaba en un apuro. Él le ayudó y a cambio le enseñó a disparar. Al cabo del año de estar a su servicio, le regaló un arco que nunca fallaba y siempre alcanzaba su objetivo. El segundo conoció a un sastre que estaba en un apuro. Él le ayudó y a cambio le enseñó el oficio, y al final del tiempo fijado le regaló una aguja que lo cosía todo. El tercero conoció a un ladrón que estaba en un apuro. Él le ayudó y a cambio recibió la habilidad de tomar lo que necesitara sin que nadie se diera cuenta. Y el cuarto se encontró con un astrónomo que estaba en un apuro. Él le ayudó y tras enseñarle todos los secretos de su ciencia, le regaló un telescopio que tenía el poder de ver lo oculto en cualquier lugar del mundo. Al cabo del año volvieron con su padre, que tras la alegría de recuperarles, les contó que el país estaba en gran duelo, porque un terrible dragón había raptado a la princesa, y el rey ofrecía su mano y la mitad de su reino al que la liberara. Los cuatro, con sus habilidades, tomaron una embarcación que el rey había puesto a su disposición y surcaron el proceloso mar que los separaba de la gruta donde habitaba el gran dragón. El astrónomo localizó el lugar del escondite. El ladrón consiguió arrebatar sigilosamente a la princesa, que dormitaba sobre las rodillas del gran monstruo, quedando prendado en un instante de su hermosura, y ella igualmente se enamoró de su salvador, claro está. Cuando despertó el leviatán, salió furioso en su búsqueda, echando llamas por sus enormes fauces, y los alcanzó ya en alta mar. El arquero preparó su arco, disparó su flecha y lo dejó herido de muerte. La enorme bestia cayó sobre la embarcación, que quedó destruida totalmente. Entonces el sastre fue uniendo con su aguja, que todo lo cosía, las tablas del naufragio, y formando una pequeña balsa, llegaron todos sanos y salvos al palacio del rey, que lleno de gratitud les casó, les colmó de honores y de riquezas. No sé muy bien qué nos impresionaba más de este cuento. Desde luego lo del ladrón lo que más. Sin embargo, aprendimos que cualquier habilidad usada para el bien queda redimida, y que todo saber es bueno e imprescindible para algún momento de la vida. La entereza y generosidad del Padre, que aun queriéndose y queriéndolos tanto, se desprendió de sus hijos para que vivieran su vida y buscaran la felicidad. Y la valentía de los cuatro hermanos para separarse y buscar cada uno su camino. Y después la unión para ayudarse juntos a emprender la gran hazaña. Era un cuento que mirábamos y mirábamos incansables una y otra vez. No todos los cuentos eran alegres y festivos. Teníamos uno de mediano formato que se llamaba Mamita, y era tristísimo. Solo recuerdo un dibujo de color sepia en el que aparecía al fondo una mujer enferma en una cama con dosel, y delante una niña de unos 7 años, aupando a una chiquitina que le echaba los bracitos desde una cuna de mimbre. No había padre, estaba en la guerra. Las ropas eran raras, como de campesinas nórdicas, pobres y del siglo pasado. Una historia muy triste. Una madre que se estaba muriendo y la niña mayor tenía que hacer de mamita de la pequeña. Aún así, lo mirábamos mucho.
Un niño a veces también tiene capacidad de mirar de frente el dolor. Y creo que no hay más grande dolor que la muerte de una madre cuando eres pequeño. Aunque a qué edad no lo es. Disfrutábamos del extraño mundo de las fábulas, tan cargado de enseñanzas, y que también nos sabíamos de memoria. En La cigarra y la hormiga decía: cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y a meterse al abrigo de su estrecho aposento. Supongo que la enseñanza que pretendía transmitir era que había que hacer como la hormiga, trabajar y afanarse incansablemente. Pero yo veía que eso la hacía avara y sin compasión, y no dejaba resquicio a la holganza y al disfrute. Por supuesto que me ponía de parte de la pobre cigarra, tan feliz, despreocupada y generosa, cuyo único cometido era hacer el mundo más bonito con su canto. El burro flautista. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico por casualidad. La olió, sopló y sonó la flauta por casualidad. Y su moraleja decía: sin reglas del arte, borriquillos hay que una vez aciertan por casualidad. El de la mona era: subió una mona a un nogal y mordiendo una nuez verde, en la cáscara la muerde, lo que le supo muy mal. Arrojóla el animal y se quedó sin comer. Esto suele suceder a quien su empresa abandona cuando encuentra, como la mona, un principio que vencer. El cuervo y la zorra, el vanidoso cuervo y la astuta y aduladora zorra, cuya moraleja era: quien te encuentra bellezas que no tienes, siempre busca quitarte algunos bienes. Ahí aprendimos la palabra adulación. Y la zorra y las uvas, que siendo tan apetitosas y al no poder alcanzarlas, las desprecia con desdén, con aquel: «Bah, no las quiero, no están maduras». También teníamos libros de poesía que recitábamos, donde reconocer el bien y el mal, y cómo hacerlo o evitarlo. Eran Juanito y Adela, dos hermanos cariñosos, con los pobres generosos y aplicados en la escuela. Otro era: a Margarita la confitera quité un rosquillo de la despensa. Nadie me ha visto, nadie, ni ella. ¿Quién me lo acusa? ¿Quién me lo afea? El gusanillo de la conciencia. Aprender a reconocer y a decir qué elegimos es algo que puede tener lugar desde muy temprana edad. Y comprender también lo que es robar, en aquella que se llamaba la tentación. Qué linda en la rama la fruta se ve. Si lanzo una piedra tendrá que caer. No es mío este huerto, no es mío, lo sé, mas yo de esta fruta quisiera comer. Mi padre está lejos, mamá no me ve, no hay aquí otros niños, ¿quién lo ha de saber? Mas no me atrevo. Yo no sé por qué. Parece que siempre unos ojos me ven. Papá no querría besarme otra vez. Mamá lloraría de pena también. Mis buenos maestros dirían tal vez: «¡Qué niño tan malo! No jueguen con él». No quiero, yo nunca he de hacer sino lo que hiciera si todos me ven. Llegando a mi casa caricias tendré, abrazos y besos y frutas también. Aunque hoy en día esto no se enseña así, aquí están los valores morales que han acompañado la vida del hombre ante las variadas tentaciones del poseer. Y todos conocemos esos ojos que me ven, ese gusanillo de la conciencia.
ese observador interior, que es uno de los regalos sanadores y salvadores inherentes a nuestra naturaleza. Una de las primeras poesías que me supe se titulaba Más allá, escrita por un Alarcón distinto de el Pedro Antonio. Pero nos puso en la pista de saber que esa felicidad que perseguimos y esperamos no existe así como la soñamos. Por un áspero camino un cansado peregrino busca la felicidad, y cuantos al paso halla, todos le dicen que vaya más allá. Y cruza por los estrados de los palacios dorados buscándola con afán, y entre el rumor de la orgía siempre una voz le decía, más allá. A gentes de las montañas pregunta si en sus cabañas con ellos habita en paz, y ellos bajan la cabeza y le dicen con tristeza, más allá. Penetra con desaliento por los claustros de un convento y se postra ante un altar, y en el rumor de las preces oye a veces, solo a veces, más allá. Al fin, en el campo santo, con ojos llenos de llanto, busca la felicidad, y una figura huesosa le dice abriendo una fosa, más allá. Desde bien pequeños nos enfrentamos a las grandes cuestiones de la existencia. Hay alguna corriente de pensamiento que puso de moda suavizar las partes más crudas de los cuentos de hadas, para evitarles a los niños el contacto con esa faceta dura y dolorosa de la vida, incluso cambiando los finales o algún hecho central por algo menos traumático. Un ejemplo en Caperucita, hacer que en vez de ser zampadas y devoradas por el feroz lobo, Caperucita y su abuela se escondieron en el armario hasta que los cazadores las liberan. Walt Disney es uno de los que también contribuyó a esto. Muchos de los cuentos tradicionales fueron amañados y suavizados para su fácil digestión. Gran error. Los cuentos de hadas no son sólo para soñar y desarrollar la imaginación y el ingenio, sino y sobre todo para encontrar cauces y caminos por los que canalizar todo aquello que se van encontrando a lo largo de sus vidas, como el mal, el bien, las pasiones, el infortunio, la generosidad, la villanía, la gratitud, la muerte. Los niños necesitan tener modelos, poder ver con sus propios ojos cómo hay quien sí puede salir airoso de situaciones imposibles. Esto yo lo he sabido desde siempre. Y me sentí reafirmada cuando ya adulta leí el lúcido libro de Bruno Bettelheim que se titula Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde queda ampliamente expuesto y contrastado. Una buena y recomendable lectura para padres. Leíamos tebeos. Los tebeos, muchos prestados, ocupaban un gran espacio en nuestra lectura. Leíamos y releíamos los ejemplares del TVO que nos habían regalado unas vecinas de cuando ellas eran pequeñas, con las famosas familias Cebolleta y Ulises, Zipizape, las hermanas Gilda, los vecinos de la calle 13 Rue del Percebe, o el reporter Tribulete que en todas partes se mete,
Doña Urraca, Carpanta, todos personajes divertidos y como de la familia. Había algunos raros que contaban en verso y con viñetas la accidentada vida de un pirulí, que era un caramelo rojo en forma de cono muy puntiagudo, insertado en un palito y envuelto en papel celofán transparente, que se chupaba durante horas y cundía muchísimo. Decía: don Pirulí de La Habana ayer se encontró una cana. Triste, decía al espejo, esto es que voy para viejo. Al doctor fue a consultar y le receta viajar. En el tren, en un pasillo, le dio un golpe en el palillo. También los tebeos de la colección Azucena, que valían 1 peseta, modestos y delgaditos libritos que solo tenían de color las pastas, y eran de princesas, así como los de las apasionantes historias de héroes, guerreros con sus interminables aventuras, Diego Valor, el piloto del espacio intergaláctico, el guerrero del antifaz, el generoso y valiente enmascarado. El de Florita era muy codiciado por lo variado de sus páginas, con leyendas e historietas, curiosidades, juegos y pasatiempos. Los luminosos libros con recortable incluido de la revoltosa Maripepa y sus amigas, Marichari y Armandita, sus 2 hermanos, su gato, su cocinera Rufa y su imponente tía Concha. Y desde luego los libros de la soñadora Antoñita la Fantástica y las divertidas aventuras de la vida cotidiana de la traviesa e imaginativa Celia. El maravilloso mundo de los cuentos colmó de magia mi niñez. Soy una niña que lo aprendió todo en los cuentos de hadas y en el cine.